Cuando era pequeño y recién quería aprender a dibujar y a pintar, recuerdo que vi muchos tutoriales cómo dibujar personajes de Dragon Ball. Recuerdo uno muy puntual que era cómo dibujar a Goku versión realista. El punto de todo esto es que muchos de esos videos eran pintando con colores de madera, pero en específico utilizaban los colores Prismacolor Premiere. Desde ese entonces quedé enamorado de esos colores, de cómo pintaban porque se veían súper suaves y se mezclaban muy bien entre sí. Y pues desde ese entonces tenía ganas de probarlos algún día. Y en efecto, en este video voy a estar probando por primera vez los Prismacolor Premiere. Vamos a ver qué tan buenos son y si cumplen con mis expectativas. Pero antes vamos a inaugurar un nuevo sketchbook, gente. Como podrán ver, no tiene nada de decoración, así que les pido que me dejen en los comentarios ideas para decorar este sketchbook. Lo voy a estar haciendo en un video aparte porque quiero profundizar en un aspecto de eso. Así que comenten ideas y sean un poco específicos. No me comenten sticker, sino sticker de tal cosa. Así lo tendré en cuenta. Pero bueno, les mentí un poco diciendo que lo vamos a estar inaugurando porque en realidad ya tengo este dibujo que verán en pantalla. Lo estuve grabando para un reel probando los colores, pero me di cuenta que quería hacer un video dedicado a estos colores, así que lo terminé borrando. Sin embargo, para que vean cómo pintan los colores en específico, vamos a hacer unos swatches. Se podría decir que estos colores de madera son el material de mi sueño. Desde que tengo el canal de YouTube he probado muchísimas técnicas de dibujo y también muchos materiales, donde obviamente unos me han gustado más que otros. Y también hay como temporadas que me siento más familiarizado con una técnica en específico y también va variando con el tiempo. Pero algo que en cierto modo es común son los colores de madera, y es que es probablemente la primera técnica que utilizaba para dibujar. Bueno, después de los lápices de grafito. Pero bueno, creo que me explico mi punto, ¿no? Los lápices de colores es un material muy noble y es una técnica que es bastante simple, pero también tiene acabados muy increíbles. El punto es que siempre he utilizado colores de madera de línea escolar, de distintas marcas, pero siempre de línea escolar, y nunca había probado unos profesionales. Detesto esa palabra para referirse a un material o a una cosa porque no tiene sentido. Me refiero a un material con un estándar un poco de mayor calidad o que está dirigida a cierto público en específico. Entonces era la primera vez que utilizaba unos colores de este estilo, lo cual significa que no estoy acostumbrado a usarlos. Y como podrán ver en el primer dibujo que hice, están bien, pero no está tan bien como suelo colorear con lápices de colores. Y es por eso que decidí hacer un video en específico de esto. Acá, como podrán ver, están todos los swatches de los 36 colores. Me gustó muchísimo porque tiene varios tonos muy lindos. Pero bueno, pasemos con lo que sigue. Y bueno, para probar estos colores por primera vez voy a estar dibujando a L del anime de Death Note. Básicamente la elección de este personaje es porque es un personaje familiar en este canal. Lo he dibujado varias veces y necesitamos algo familiar para probar una nueva técnica o un nuevo material. Vamos a fingir que estas son mis primeras impresiones, por más de que ya he utilizado estos colores antes. Básicamente para hacer este dibujo estuve siguiendo mi misma metodología para pintar con lápices de colores. Primero de todo hago el boceto y luego le quito el exceso de grafito con una goma moldeable. Luego empiezo a delinear ese mismo boceto con los lápices de colores, pero lo hago de una forma específica. Voy cambiando el color con que voy delineando o remarcando los trazos del boceto según la zona del dibujo. Por ejemplo, para el cabello, que lo voy a estar pintando de un color oscuro, lo estuve delineando con un color morado oscuro. Para la piel utilicé un color rosado un poco más rojizo, básicamente para que todo vaya armonizando con el coloreado que voy a estar añadiendo después. Por otro lado, como siempre les comento en mis videos pintando con lápices de colores, la manera de utilizar esta técnica es ir pintando a capas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir pintando las mismas zonas del dibujo varias veces, añadiendo distintos colores o remarcando el mismo color pero varias veces para obtener un resultado más vibrante y también un acabado un poco más homogéneo. También hay que tener en cuenta que los lápices de colores no podemos superponer colores claros por encima de los oscuros, así que hay que tener muy presente dónde van a estar las luces y dónde van a estar las sombras de nuestro dibujo para poder tener un acabado lindo. Siempre voy a ir pintando las partes de las sombras primero que las partes de las luces, pero van a ir haciendo de capas y de ir muy poco a poco añadiendo los colores. Por ejemplo, en las sombras primero pinté con un color rosado, luego con un color rojo, luego con un morado clarito y luego eso lo fui mezclando con el negro o con un morado más oscuro para ir saturando, para ir remarcando o añadiendo más contraste. Por el control de las partes de las luces las dejé sin pintar por mucho tiempo y luego estuve añadiendo un color crema bastante clarito. Pero bueno, en síntesis estuve utilizando mi mismo método para pintar con lápices de colores y me pude dar cuenta de varias cosas de estos colores en específico. Bueno, en primer lugar es que tienen muy buena pigmentación,
es decir, se impregnan bastante bien en el papel, sin embargo dejan muchos puntos blancos. Eso es común con cualquier lápices de colores porque la técnica es así, pero en específico estos creo que un poco más, o por lo menos como pigmentan también se ve mucho los puntos blancos porque contrastan demasiado. También puede ser que estuve utilizando un papel bastante poroso para pintar con ellos, sin embargo creo que es porque son así. Me di cuenta que si intentas mezclar los colores entre sí se funden muy bien unos con otros y ahí no se notan ya los puntos blancos. Sin embargo, este es un resultado que a veces a mí no me agrada del todo. Me gusta más mezclarlos sin ejercer demasiada presión y que no tenga ese resultado tan difuminado. Pero bueno, el punto es que estuve pintando este dibujo mucho por instinto. Realmente no estaba buscando un resultado en particular, así que no me gustó demasiado como quedó. Acá estarán viendo el resultado final, pero en la siguiente práctica vamos a probar otro método. Para la siguiente práctica voy a estar dibujando a Tate McRae en el último video que subió de Sport Cars. La verdad que estoy obsesionado con esa canción. Pero bueno, eso dejémoslo por un lado. Como verán, estuve haciendo el boceto con lápices de colores, pero con los que utilizo siempre que voy a hacer bocetos, que son los borrables. En fin, como les comenté en el dibujo anterior, me di cuenta que estos colores se pueden mezclar muy bien entre sí porque se funden unos con otros y después esos puntos blancos desaparecen. Entonces para este dibujo vamos a estar tratando de hacer eso. Vamos a hacer una técnica un poco distinta a lo que suelo dibujar con lápices de colores. Básicamente estuve delineando el personaje, pero no todo el personaje, algunas partes nada más. Las partes más oscuras o que van a estar en sombras. Y luego voy añadiendo muchísimos colores pero sin aplicar demasiada presión. Como verán en el resultado en pantalla se ven muchísimo los poros, pero al mismo tiempo hay muchos tonos diferentes. En el cabello por ejemplo utilicé como 4 tonos de marrones y estuve añadiendo después más. El punto es que por más de que no tenga un resultado como mezclado difuminado, vamos a estar pintando con todos los colores que queramos que tenga el dibujo más adelante. Ya como última parte vamos a utilizar un color claro por encima, el más claro que podamos y que armonice con los colores de fondo, y vamos a ejercer un poco más de presión. Esto lo que va a hacer es mezclar y difuminar muy bien todos los puntos blancos que quedaron en el fondo sin pintar, y la verdad es que el resultado es muy interesante y muy choqueante para mí. Si bien esto técnicamente lo podríamos hacer con cualquier lápices de colores, lo que pasa es que no se mezclan tan bien porque el pigmento es un poco más duro. En cambio en esta parte el difuminado fue increíble, me sorprendió bastante porque tiene un resultado que se pudiera asemejar a un resultado de renderizado en digital, y me choqueó mucho que se mezclaran también entre sí. Sin embargo, esta técnica es mucho de práctica y de entenderla muy bien, porque si bien en la piel y en el cabello quedó el resultado increíble, luego en la vestimenta no me gustó tanto como quedó, porque básicamente estuve pintando con los colores que tenía el patrón de leopardo en el vestido y luego lo estuve tratando de difuminar con un color claro, que en ese caso era un color amarillo crema y luego un blanco, y el resultado quedó borroso. Es decir, si bien se mezcló, quedó ese resultado borroso, que depende mucho también la dirección con la que ejerzamos el trazo y también mucho los colores que estén de fondo que queramos mezclar. Básicamente así quedó el resultado final. Me gustó muchísimo este dibujo. También creo que no haber pintado todo el dibujo y dejar zonas en blanco completamente le añade mucha armonía y que no esté todo sobrecargado. Me gustó también mucho la mezcla de colores, pero es algo que hay que tener mucha práctica. Y bueno, para este último dibujo que vamos a estar coloreando con estos colores, voy a estar haciendo una mezcla de técnica. Vamos a estar tratando de mezclar los colores como en el dibujo anterior, pero también quiero enfocarme mucho en construir el dibujo añadiendo muchas capas de colores sin tratar de mezclarlos o ese resultado tan difuminado. Como verán, primero delineé lo que es la piel del personaje y luego estuve añadiendo muchísimas capas de colores. Y es que antes de empezar este dibujo también vi muchos videos no tutoriales, pero de procesos de otros artistas donde construyen el dibujo como lo suelo hacer, añadiendo muchas capas de colores. Lo interesante es que estuve direccionando mucho el trazo que estaba teniendo al momento de colorear. Estuve pintando casi siempre de manera vertical. Creo que esto le añadió un resultado bastante interesante. Además que estuve mezclando muchísimos colores, y cuando me refiero a muchísimos, a muchos. Por ejemplo, en la piel, que es prácticamente todo rojizo y de colores rosados y cálidos, estuve mezclando también colores verdes, amarillos y también colores aqua. Lo importante es que quería jugar mucho con la paleta de colores y también ver qué resultado también podía obtener entre mezclar algunas partes para que tuviera un difuminado suavizado y en otras partes un resultado un poco más rústico o donde se vieran más los puntos blancos. Pero también quiero hablar en un aspecto bastante importante del porqué de este video. En un principio pensaba hacer este video más como una comparativa. Quería comparar
comparar colores baratos o de línea escolar con estos colores de una línea profesional. Sin embargo, a medida que avanzaba con los dibujos que estuve pintando con estos colores, me di cuenta de que podía direccionar el video por otro ámbito bastante más importante. Si bien podría haberlos comparados y decir, bueno, estos son los pros y contras de estos colores y estos otros colores tienen estos pros y contras, creo que no era tan necesario porque depende mucho de cómo utilicemos el material. Como les mencioné antes, gracias al canal he probado muchísimas técnicas y bastantes materiales. Y quiero enfocarnos en un ejemplo particular. Hace un año o dos estuve utilizando únicamente para hacer un dibujo crayones. Los crayones es una técnica que a mí en lo particular no me gustó, pero sé que hay muchísimos artistas que es su única técnica o es la técnica que más utilizan y tienen resultados increíbles. Si bien en esa ocasión estuve utilizando crayones de líneas escolares y por ahí no tenían la mejor calidad, pero aún así el factor más importante es que no me acostumbré a utilizarlos, no los seguí practicando y obviamente no pude aprender demasiado de cómo utilizarlos y obtener un resultado interesante. Si bien en ese video creo que habré dicho que no me gustó demasiado, intenté hacer otros dibujos con crayones y mezclándolo con otras técnicas y el resultado no me gustó en lo absoluto, y es que no me acostumbré a ese material. Y algo más o menos así pasó con estos colores. Obviamente en muchísimos aspectos me parecen los mejores colores que he probado porque 1 tiene una increíble pigmentación, 2 se pueden mezclar muy bien entre sí y 3 tiene un acabado bastante interesante gracias a que se pueden mezclar muy bien y son súper suaves a la hora de colorear, pero también tiene contras como cualquier otro material. Por ejemplo, si no quiero mezclar los colores y tener ese difuminado característico, quedan muchos puntos blancos que a mí en general no me molestan demasiado, pero sí son más perceptibles que con otros colores que he probado. Algo que me di cuenta al utilizar estos colores es que a medida que hacía otros dibujos iba mejorando mi manera de colorear con ellos porque los iba entendiendo un poco más. Y es que todo es cuestión de práctica y de entender el material. Lo mismo me pasaría si probara otras acuarelas de las que siempre utilizo. Obviamente me voy a desacostumbrar de cómo es el resultado o cómo funcionan y por ahí voy a estar más cómodo pintando con las acuarelas de bazar random que conseguí hace muchísimo tiempo, que llevan almacenadas y llevando polvo hace 40 años, porque ya sé cómo funcionan, porque estoy acostumbrado de que tengo que dar varias capas para que el color quede bastante vibrante, porque ya estoy acostumbrado a utilizarlas y obviamente ese resultado me va a gustar más que al probar una nueva técnica o un nuevo material. Esto no quiere decir que vaya a dejar de utilizar estos colores o que por el contrario no vaya a utilizar los colores escolares que siempre utilizo y que estoy acostumbrado a hacerlos. Es más una cuestión de ver qué resultado quiero obtener y cómo puedo llegar a hacerlo. Por ejemplo, en este dibujo me gustó muchísimo cómo quedó el renderizado del cabello porque lo estuve mezclando entre sí, y también me gustó mucho la pigmentación de la piel. Sin embargo, el resultado de esos puntos blancos en la piel me perturba un poco, más allá de que el dibujo está completamente construido muy despacio y quedó bastante renderizado. Aún se ven muchos puntos blancos que un poco me perturban, pero que lo voy a dejar así porque es parte del proceso de seguir aprendiendo. Seguramente si sigo utilizando estos colores voy a encontrar otras formas de colorear con ellos que me van a gustar muchísimo más, pero eso es cuestión de práctica. En fin, eso creo que es toda la conclusión de este video. En términos generales me encantaron, son los mejores colores que he probado, pero también tienen puntos en contra como cualquier cosa. Este es el resultado final, como verán en pantalla, me gustó muchísimo. No les mostré cómo dibujé el suéter del personaje, pero no me pareció interesante porque en realidad no estuve añadiendo muchos colores, simplemente lo delineé. Básicamente me parecía que ya tenía muchísimo color como para añadir otra prenda, para que no quede todo tan sobrecargado. Pero en fin, coméntenme si les gustó los resultados, qué opinan de mi pensar con respecto a los materiales, y también coméntenme cosas para decorar mi sketchbook, que solo voy a estar haciendo un video próximo. Como siempre los leo en los comentarios y véanse los videos en las tarjetas. Yo me despido, adiós.